Se dará a conocer el nombre, pero ya parece que es un secreto a voces de que se trata precisamente de Fernando Zavala, como decía nuestro compañero Dean Cárdenas. Bueno, estamos en compañía en estudios esta mañana precisamente para ampliar estos detalles del panorama que se viene con José Ignacio Beteta, analista político y director de Contribuyentes por Respeto, y de Henry Rafael, director del Instituto Peruano de Comunicación Política y Gestión Pública. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Patricia. Bueno, hablábamos ya de esta gran expectativa, ¿no? Los medios, los periodistas hemos estado insistentes. Cada oportunidad era precisa para pedir que se revele el nombre. Finalmente, hoy se cumple el plazo, hemos esperado ya prudentemente y parece que Fernando Zavala es el favorito. ¿Cuáles son las expectativas? Es una elección para muchos rápida incluso, porque podría haber demorado un poco más, se está adelantando de cierta medida. Y lo interesante va a ser, desde nuestro punto de vista como Respeto, como CPR, como organización, ver qué rol juega el ministerio, ¿no es cierto? Los ministerios, digamos, que el gabinete que va a plantear PPK, en este balance que va a haber, digamos, entre el Poder Legislativo, el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Ayer ha salido Martín Vizcarra a decir, pues nosotros no nos estamos yendo a las regiones a hacer alianzas con ellos porque queremos contrapesar al Congreso, ¿no? Mientras que en el Congreso más bien se está diciendo qué cosa es lo que va a pasar con este gabinete, quiénes vienen, ¿no? Si va a ser un gabinete donde van a incluir a personas de otros partidos que han sido parte de los que apoyaban el PPK. Nosotros creemos que la ciudadanía necesita conocer este Congreso para poder tender puentes de diálogo. Algo que no hemos visto en estos 5 años, por ejemplo, es la posibilidad de que los ciudadanos tengan canales de diálogo formales, transparentes con los congresistas, para levantarles los temas técnicos que son tan urgentes hoy en día. Temas como reforma tributaria, reforma laboral, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Entonces lo que hemos hecho nosotros ha sido analizar el Congreso, no tanto desde un punto de vista de los datos, digamos, que pueden ser periodísticos, ni tampoco de un tema de juegos y roles de poder, ¿no es cierto?, en el balance, sino sobre todo... La medición de fuerzas, ¿no? La medición de fuerzas, pero además, ¿quiénes serían los líderes que están dentro de las bancadas o cómo funcionarían las bancadas para poder levantar estos temas que nosotros queremos promover, ¿no? ¿Cómo generar, en este caso, Henry Rafael, este panorama de concertación? Se hablaba mucho de la posibilidad de precisamente tener a un técnico político que represente estas aspiraciones, estos acercamientos, y en medio de todo esto se genera esta lluvia de críticas por las últimas declaraciones que da el presidente electo. Luego se ha tratado lógicamente de calmar las aguas, señalar que no se está buscando ninguna respuesta de la ciudadanía en las calles, sino algunas alternativas. Estamos hablando del caso de La Oroya. ¿Hay algún tema ahí, digamos, pendiente de afinar en casos de comunicación? ¿Qué es lo que se espera en la disposición hacia el legislativo? Sí, yo allí sí creo que Pedro Pablo ha hecho bien y está haciendo bien adelantar y en poner el nombre del presidente del Consejo de Ministros ya en conocimiento de la opinión pública, porque lo que está haciendo es un poco relajar, por decirlo de una forma, la atención que hay sobre él. Él se ha convertido, post campaña electoral, en el único vocero oficial de las acciones presidenciales, y entonces la prensa está con él día y noche, y entonces cualquier mensaje o cualquier reacción que él pueda tener frente a la prensa está siendo tomada como si fuese una acción de política de Estado, cuando normalmente es el presidente del Consejo de Ministros el que lidera el gobierno y el que es el vocero principal del gobierno. Y es ahí donde yo creo que el gran reto que viene en adelante es cómo manejar la estrategia comunicacional del gobierno entrante, aún sin ser gobierno, para que la opinión pública entienda bien y conozca bien a sus nuevos líderes, digamos. Fernando lo conocemos en el ambiente técnico, en el ambiente político. ¿Cómo será esa fineza en lo político? Exacto, porque lo técnico parece tener todas las credenciales, ¿no? Exacto. A nivel técnico se le conoce como una persona que es muy conocedora del manejo económico, muy cercana a Pedro Pablo, que es importante, es un requisito importante para poder ser premier, y segundo, que es una persona que tiende muchos puentes. Pero cuánto de esas capacidades o de esa personalidad la gente lo va a entender y la gente lo va a conocer, porque aquí hay un tema de liderazgo que hay que rápidamente captar. El presidente Pedro Pablo lo tiene, pero su gabinete tiene que tenerlo, y la ciudadanía tiene que empezar a confiar
en sus nuevas autoridades, y es el principal reto que va a tener, entre otros, por supuesto, Fernando Zavala, si es que se confirma, como todo indica, que va a ser premier en las próximas horas, ¿no? Señor Beteta, de corazón neoliberal, estamos hablando de un tagneño, estamos hablando de una persona de extrema confianza para el presidente electo. Si se confirmara Fernando Zavala, ¿cuál debería ser precisamente ese trabajo de vocería? Muy buena pregunta, y siguiendo con lo que se ha comentado, yo creo que el ruido político y bajar la presión que está haciendo Pedro Pablo Kuczynski con estas acciones, que me parece muy sensato el análisis, tiene que llevarnos justamente a la propuesta de planteamientos y de ideas, y de manera muy rápida también. Digamos, lo que nosotros pensamos es que de acá al 28 ya tendría que plantearse la agenda. Nosotros sabemos que las bancadas ya están trabajando en cuáles van a ser sus agendas para esta legislatura que empieza. Y en este sentido, la primera estrategia comunicacional va a tener que ser bajar lo técnico y salir del ruido político, porque justamente lo que ha pasado es que se ha saturado, ¿no es cierto?, de ataques, digamos, y de polarizaciones. Entonces, vamos a esperar, digamos, cuáles son esas líneas. Hay un paquete ya de normas que se va a presentar, evidentemente. La bancada fujimorista, pensamos nosotros también por lo que hemos conversado con ellos, va a darles, digamos, las potestades, las facultades legislativas, digamos, a este gabinete. Y son 4 temas específicos, ¿no? Vamos a ver también la importancia y sobre todo la evaluación post la delegación de facultades. Sí, y en este punto concreto nosotros queremos levantar un tema que se está haciendo cada vez más conocido. Ojalá que sea cumplida la promesa de la creación de esta oficina de análisis de impacto regulatorio. Esta es una oficina que han lanzado varios congresistas. La idea vino del plan de gobierno de PPK, ¿no? Y la idea de esta oficina era que ayudar a los mismos congresistas internamente, dándoles una asesoría de alguna manera técnica y económica para que diseñen leyes y normas que sean de verdad sustentables y que después puedan ser fiscalizadas, puedan ser evaluadas y no tengamos problemas como en este Congreso, que hemos recibido una cantidad de leyes que a veces no tenían ningún sustento, ¿no? Y que terminaban generando más problemas, digamos, a luego las entidades reguladoras, a los ministerios, porque tenían que reglamentar cosas que no se debían hacer, leyes como la ley... Una serie de confusiones, sí. Y empezamos también Exacto. por el tema de partidos políticos, la reforma electoral, la agudeza para las próximas elecciones en el 2018, ¿no? ¿Cuáles deberían ser ahí los principales objetivos? Sí, y es que además... se vienen, digamos, el tiempo en el Perú corre muy rápido y se vienen las elecciones de gobiernos regionales y de gobiernos municipales. Entonces hay que rápidamente tomar acción en los temas de seguridad ciudadana, de educación. Y hay un tema que creo que es vital, es el país necesita recobrar la confianza en su institucionalidad. Hay una tarea muy grande. Hubo un estudio de Harvard Business Review que habló de que en general las ciudadanías toman 6 años en moldear sus cambios de cultura, y en el Perú necesitamos retomar la confianza en su institucionalidad democrática. Hemos tenido elecciones muy polarizadas y creo que la gran labor que va a tener el presidente Pedro Pablo es saber comunicar las acciones que vayan a tomar en educación, en seguridad, etcétera, pero que recobren ese espacio de confianza en la ciudadanía, en sus gobernantes. Lo peor que puede suceder es que tú gobiernes muy bien, pero que comuniques tan mal que no se ve el efecto. Que no se ve el efecto, y que pase todo lo contrario, que la gente no te crea. Y al no creerte se genere una ola, digamos, antagónica a tu gestión, a pesar de que estás haciendo los esfuerzos, y en el Perú tenemos muchos problemas de eso. Miren que el mismo presidente Ollanta Humala lo que dijo es, hemos tenido durante los 5 años problemas de comunicación. Y es que no se trata solo de problemas de comunicación. En general, en gestión pública, y eso es la gran tarea que tiene hoy las nuevas autoridades que van a asumir, es que en gestión pública, hoy más que nunca, hay que ser y parecer. O sea, hay que hacer las gestiones para poder tener reforma educativa, mejorar los servicios de salud, sobre todo incidir en los temas de seguridad ciudadana, que son de las promesas que ha dado Pedro Pablo, y hacer las reformas en economía, pero hay que parecerlo. ¿Qué quiere decir? Que hay que mostrarlo, hay que saber explicarlo, porque lo que va a suceder es que tienes un Congreso antagónico que va a estar pegadito para decirte no, eso no es cierto, eso está mal. Vamos a tener un Congreso muy reaccionario, muy reaccionario, ¿no? Y después la ciudadanía participa cada vez más de los procesos de políticas públicas, porque ahora, está en la calle. Totalmente. Hugo Neyre decía, claro, tenemos un Congreso fujimorista. Keiko Fujimori tiene bancada, calle y partido. O sea, tiene al pueblo. Exacto. Y no podemos tampoco desconocer ese aspecto, porque cada paso va a ser netamente vigilado.
¿Cómo afianzar eso? Porque estábamos hablando de lo importante de lo técnico, se va a conocer a los miembros del equipo del gabinete ya este viernes, también ya se revelan los nombres, a ver si se confirman algunos de ellos, pero el ruido político del Congreso, ¿va a pesar mucho en esta gestión? Nosotros hemos identificado, hicimos un estudio, no solamente de la información pública, sino conversando con los líderes de las bancadas, con gente de adentro, digamos, ¿no? Una entrevista en la interna, digamos, detrás de cámaras. Y el ruido político va a pesar siempre y cuando los líderes de las bancadas y las bancadas, ¿cierto?, no permanezcan cohesionadas. Hay muchos analistas que están tratando positivamente, digamos, de interpretar qué podría pasar, ¿no? Y todos te dicen, no, es que la bancada de Fujimori se puede desmembrar, la bancada de PPK también tiene ciertas debilidades. Y es cierto, las bancadas tienen debilidades, pero hay tres tipos de líderes para nosotros. Hay un líder que es el líder integrador, operador, que vendría a ser representado por personas ya más cuajadas. Por ejemplo, en la bancada de PPK tienes a un Bruce, un Sheput, ¿no? Con trayectoria y experiencia, ¿no? En la bancada de Fujimori tienes varios. Tienes un Reate, tienes a Luz Salgado, gente que no necesariamente se va a meter, fíjate tú, en temas muy técnicos, ¿ya?, pero que van a ser aquellos que van a estar integrando, enhebrando temas, ¿no? Pero luego tienes una camada de jóvenes congresistas, como por ejemplo Alberto de Belaunde, en la bancada de PPK, o Úrsula Letona, en la bancada fujimorista. Indira Wilca, o ¿no? Miki Torres también. O Miki Torres, Indira, Daniel Salaverry, ¿no? Gente que tiene ya, que es más programática. Pero además de estos dos tipos de líderes, que son los integradores, operadores y los programáticos, digamos, tienes unos líderes, entre comillas, que son los que están en los bordes, así los hemos llamado nosotros. Gente que o tiene casos abiertos, digamos, ya sea por temas civiles o penales, o gente que es difícil de controlar, ¿no? Y nosotros, que no somos analistas, digamos, de temas de poder o de temas de políticas así, sino más técnicos, hemos identificado que estos líderes son los que van a generar bulla. Nosotros identificamos, por ejemplo, al señor Clayton de la bancada fujimorista, y ya salió, digamos, ¿no? O sea, ya salió que escondió un dato en la hoja de vida. Entonces vamos a ver cómo estas bancadas van utilizando estos líderes, ¿no es cierto?, para esa medición de fuerzas. Y van cohesionándose, porque nos conviene tener un Congreso cohesionado, definitivamente, ojalá, ¿no? Ojalá lo tengamos. Salió un informe también, lo leí en Comercio, 62 tienen o no tienen trayectoria política. Estamos hablando de gerentes de empresas de transportes, personas vinculadas a minería ilegal, una serie de comerciantes, en fin. Y tenemos 64 nada más, peso menor, sí, sobre los que ya hay alguna gestión de por medio, tienen experiencia en alcaldías, en municipios, cierto tipo ya de expertise político. Ahí estamos hablando de mitad, ¿cómo se va a mover ese parlamento? Y es que es cierto, el reto, cuando hablaba yo de esta credibilidad, que la ciudadanía merece y necesita volver a confiar en su institucionalidad, eso también va mucho al Congreso de la República. Y mucho más a un partido como Fuerza Popular, que ha agarrado hegemonía después de muchos años en un Congreso que se está despidiendo, como siempre, cada 5 años, con un montón de problemas y con un montón de críticas sobre su accionar político. Entonces, no solamente es el reto del nuevo gabinete y del nuevo presidente, también es el reto del Congreso de la República, que lo que tiene que resolver rápidamente Fuerza Popular es quién va a ser el presidente o la presidenta del Congreso. ¿Y la mesa directiva debe ser multipartidaria o hay que darle pues opción a la bancada mayoritaria? La gobernabilidad siempre te dice que tiene que ser multipartidaria, pero digamos, en el juego democrático también es lógico que la bancada o el partido que ha ganado mayoría va a presidirlo, y eso no me parece mal. Yo creo que más bien lo que tiene que hacer Fuerza Popular, me parece, si tuviésemos que darle un consejo, es que tendrían que nombrar una persona también que tienda puentes, que sea capaz de una madurez política, pero que tenga experiencia política y sobre todo que también represente al partido de Fuerza Popular en ese caso, pero que los represente de verdad, porque de alguna otra forma yo creo que ahí se equivocaron en algún momento los miembros de Fuerza Popular, porque han estado actuando como perdedores, y ellos son partes ganadores de este proceso, han ganado mucha fuerza en el Congreso, y creo que la elección del nuevo presidente o la nueva presidenta tiene que ser alguien que realmente le dé confianza a la ciudadanía en que pueda haber por lo menos un acercamiento político, se puedan sentar el presidente, el premier, con la presidenta del Congreso a definir agenda para el país. Y en esa agenda para el país, insisto, creo que va a ser importante generar políticas de comunicación gubernamental que devuelvan la confianza y que vayan de la mano con las reformas en educación, en seguridad y en economía que se van a dar. Estamos hablando un poco del paquete completo, del equipo, del cómo debería ser, ¿no? Si nos centramos en la personalidad del presidente electo, algunos ya lo han calificado como un estilo del humor muy particular, muy risueño en algunas ocasiones, ácido en algunas respuestas.
¿Este perfil le generará una empatía real con la ciudadanía? Porque estamos acostumbrados también a tener ya proyectos políticos muy personalistas, ¿no? Encabezados siempre por el líder, el que comanda todo. Y si su imagen es mala, pues se desmorona el castillo también. Yo pienso que el liderazgo de PPK no va en la línea de un personalismo de estos históricos medio populistas. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que el tema va efectivamente con una asesoría en comunicación que va a tener que existir, pero tú has centrado por un filo muy interesante. El tema de la base en el pueblo, digamos, en la población, del alcance territorial, de esa búsqueda de operadores locales, de llegada a las zonas rurales, va a ser importantísimo para PPK, pero también para Fuerza Popular, ojo. Porque si algo hemos determinado en estas elecciones ha sido que el sur, la Sierra Sur y buena parte de la Sierra, también el norte de Cajamarca, no tiene, entre comillas, un dueño político, ¿no? Entonces, esto va a hacer que muchas de las políticas públicas que vengan del Ejecutivo o que vengan del Legislativo tengan que tener un asidero rural, provincial, regional muy fuerte. Temas como descentralización, temas como conflictos sociales. Consulta previa, ¿no? Ley de la consulta previa. Por ejemplo, en el plan de gobierno de PPK estaba esta idea del adelanto social. Yo creo que ya están empezando a decir, bueno, ¿cómo hace este adelanto social? El Ministerio de la Descentralización o el apoyo a las regiones también ya es como que, a ver, ¿a qué te referías, no? Porque si patinas en ese tema, que es un tema que sí tiene, o sea, fondo social, de base social, ahí sí creo que puede traer consecuencias, tanto para un gobierno de PPK que va a tender a ser técnico, porque esa es su fortaleza, y yo creo que está muy bien que le dé por el tema técnico finalmente, ¿no? Porque es lo que es él, ¿no? Pero que si no lo hace bien, la comunicación, las expectativas, los conflictos, eso va a generar ruido, digamos, ¿no? 100 días de gobierno, los primeros 100 días, ¿cuál sería la proyección? Bueno, yo creo que lo principal, yo creo que solamente que quería acotar, digamos, seguir un poco lo que mencionabas, y es ahí donde ha hecho bien Pedro Pablo en acercarse a los gobiernos regionales y a los municipios. Fue el primer encuentro, ¿no? En Cusco. Fue el primer encuentro, yo tuve la oportunidad de estar allí y creo que fue un mensaje perfecto de estar en Cusco, de estar en el sur y darle ese puente de contacto y de cercanía a los gobiernos regionales y los municipios, porque esa base sólida que va a necesitar en los primeros 100 días está en las calles, está en la gente. Y entonces los municipios y las alcaldías y los gobiernos regionales que están clamando por un mejor proceso de centralización van a tener probablemente un aliado. Además, Pedro Pablo lo dijo en su discurso, le dijo a su ministro de Economía entrante, le dijo, yo lo he traído aquí para que escuche de cerca lo que los gobernadores y lo que los alcaldes nos piden, porque necesitamos agilizar la economía hacia el país. Y eso es lo que se va a necesitar en los 100 primeros días, es muestras claras de que, primero, el tema de seguridad ciudadana, que es la preocupación más importante de todos nosotros y los peruanos que nos están viendo, aquí va a tener que haber medidas claras y lo bueno es que hay acuerdo en el fujimorismo en que también eso es una urgencia. Temas de economía probablemente vamos a tenerlo, pero insisto, creo que hay una responsabilidad política en poder bajar las tensiones, en tener un gabinete que pueda comunicar adecuadamente qué es lo que va a hacer y que tengan mucho cuidado en aquello que dicen que van a hacer, pero que después, porque acá pasa mucho, ¿no? Decimos lo vamos a hacer y después cuando tenemos queda crisis... en papel o en la intención. Claro, y tenemos todas las crisis porque finalmente o no supimos comunicarlo o no supimos rodearnos de equipos técnicos que nos permiten ejecutar de manera eficiente aquellas políticas de Estado que el presidente de la República o el gabinete define. Bueno, esperemos entonces, por lo menos para hacer un análisis, ¿no? de los primeros 100 días, si hay algunas medidas legislativas también que se están avalando y cuál es la composición de ese tramo final. 30 segundos para los temas que nosotros creemos que en los primeros 100 días deben tocarse. Informalidad, que tiene que ver con competitividad, con MIPYMES, reforma tributaria, reforma de la SUNAT, promoción de la competitividad en esos 8 millones de empresarios, digamos, que están ahí y que son pequeños y medianos y que no están accediendo a los beneficios de las políticas tributarias del país. Infraestructura, se va a necesitar muchísimo trabajar en la normativa, en la legislación que promueve la infraestructura pública, la ley de alianzas público-privadas, energía, transporte. Y en tercer lugar, complementando los temas que ya mencionaste, digamos que son seguridad y lucha contra la corrupción, hay un tema de simplificación administrativa y de eficiencia del Estado que estaba en los planes de gobierno de PPK y de Fuerza Popular. Todo lo que tiene que ver, digamos, con votar, eliminar barreras burocráticas para la inversión, la carga, ¿no? aminorar la carga de trámites, aligerar al país
de normas que ya tiene un montón y que muchas no sirven para nada, digamos, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias entonces por esta oportunidad de conocer cuáles son sus impresiones respecto a lo que se viene. A esperar nada más. 9 de la mañana se conocerá entonces el nombre del jefe del gabinete ministerial del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Por supuesto, estaremos también a la expectativa de ello. Gracias nuevamente por su participación. José Ignacio Beteta, de Contribuyentes por Respeto, y Henry Rafael, director del Instituto Peruano de Comunicación Política y Gestión Pública. ¿Pausa vamos o nos vamos a continuar? Vamos a hablar de este fuerte lazo solidario que une al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski con el centro poblado de Manchay, donde ha emprendido junto a su esposa Nancy Lange diversos proyectos sociales. En el lugar, un pequeño